Los políticos hablan, dicen, prometen, se pelean, se amigan, cambian de vereda. Ahora en Sin Reservas, la doctora Mónica Nefke nos trae la línea política del tiempo. Bien, la noticia elegida de esta semana tiene que ver con algunas expresiones que tuvo el Papa Francisco en la apertura del 109ª Conferencia Internacional del Trabajo, en la cual el Papa Francisco volvió a relativizar el derecho a la propiedad privada. Vamos a escuchar a qué expresiones me estoy refiriendo. Pero en todo caso, estas capacidades de los empresarios, que son un don de Dios, tendrán que orientarse claramente al desarrollo de las demás personas y a la superación de la miseria, especialmente a través de la creación de fuentes de trabajo diversificadas. Siempre, junto al derecho de propiedad privada, está el más importante y anterior principio de la subordinación de toda propiedad privada al destino universal de los bienes de la tierra. A veces, al hablar de propiedad privada, olvidamos que es un derecho secundario, que depende de este derecho primario que es el destino universal de los bienes. Bueno, lo primero que hay que decir es que las expresiones del Papa Francisco no hacen más que reiterar justamente la doctrina social cristiana de la Iglesia Católica en relación a cuál es el rol de la propiedad privada en relación a otros bienes a proteger, ¿no? En este caso tengamos en cuenta que estamos hablando de un jefe de Estado religioso y que obviamente va a hablar de su propia doctrina. No es que el Papa Francisco está diciendo algo que no haya dicho antes la Iglesia Católica. Claro que estas expresiones del Papa Francisco, que además parece que en la República Argentina solemos no olvidarnos de que es justamente argentino, creemos que muchas de las cosas que dice el Papa Francisco está especialmente referido a nuestro país. Lo primero que tengo para decir es que no es así, no necesariamente es así, pero nos da la oportunidad para que hagamos un análisis de la propiedad privada. Lo primero que hay que plantear es que constitucionalmente está claro que el artículo 17 de la Constitución Nacional establece que la propiedad es inviolable. El derecho de propiedad es inviolable. Y esto, en algún punto, hace que jueguen en este derecho de propiedad, como lo establece la Constitución Nacional, con estas expresiones del Papa Francisco. Es por ello que nos disponemos en esta sección de la línea de tiempo a analizar no el derecho de propiedad propiamente dicho, sino cómo juega todo lo que tiene que ver con el derecho asistencial en la evolución en la República Argentina. Para ello vamos a comenzar esta línea de tiempo en el año 1958. Allí Juan Domingo Perón, desde el exilio, el expresidente en ese momento, afirma la necesidad de que cada argentino produzca lo que consume, en tanto y en cuanto el Estado le asegure las herramientas para que pueda llevarlo adelante. Vamos a escucharlo. Lo que no es aceptable es que en una comunidad puedan existir tipos que no producen ni siquiera lo que consumen. Porque una comunidad donde abundan los que consumen y no producen es una comunidad que no va a ninguna parte. Ahora, para producir, al hombre hay que darle las condiciones de dignidad y de felicidad y de tranquilidad para que pueda producir sin sacrificio. Del año 1958 nos vamos al año 1984, vamos a escuchar al presidente Raúl Alfonsín, quien lanza el Programa Alimentario Nacional conocido como el PAN para combatir la emergencia social en la que justamente luego de la dictadura militar que había dejado un país con problemas de pobreza de un 25% de la población con necesidades básicas insatisfechas. Escuchemos qué decía Raúl Alfonsín. Que vean lo que se ha procurado hacer para solucionar un problema que no habíamos creado ni ayudado a crear. Hemos montado el programa social más importante de la historia argentina que nos permite alimentar a más de 5 millones de compatriotas. Y no solo es el PAN, también los comedores escolares, en ese propósito definitivo de terminar con la desnutrición infantil en la República. También sin antecedentes en la historia argentina,
la imaginación necesaria en una economía de crisis. Ahí escuchamos entonces a Raúl Alfonsín con, muchos de los oyentes recordarán, lo que se llamó la caja PAN. Era una caja en donde adentro había distintos productos alimenticios no perecederos que eran repartidos teniendo en cuenta esto de tratar de ver cómo responder a esta situación de pobreza en aquellos años, 1984, en donde había una pobreza del 25%. Nos vamos al 2002, claro, había atravesado la República Argentina una seria dificultad institucional allá por el 2001, cuando Fernando de la Rúa debe irse del poder. Vamos a escuchar qué decía Eduardo Duhalde en abril del 2002, el por entonces presidente, anuncia la firma de un decreto para asistir con 150 pesos a familias sin empleo, con la intención de que al recibirlo garanticen la escolaridad de sus hijos, y señala también de dónde saldrían los fondos para llevar adelante dicho plan. Escuchemos. Recibirán 150 pesos mensuales y las condiciones para acceder al programa serán sumamente sencillas. Se trata de una verdadera estrategia que toma como eje la familia y establece, por eso, la obligación de concurrencia escolar y el control de la salud de los hijos. Quiero decirles que los fondos destinados a cumplir con este derecho están garantizados. Este programa se financia con impuestos a las exportaciones, la eliminación de las jubilaciones de privilegio, la reducción de la burocracia administrativa y el costo de la política. Ahí escuchamos a Eduardo Duhalde. Esto fue en el año 2002. Hay que decir que a partir de ese entonces escuchábamos a una activa Elisa Carrió que planteaba la necesidad de la implementación de lo que ella llamaba ingreso ciudadano para la niñez. Había presentado varios proyectos de ley, pero no había tenido éxito en su implementación. La realidad es que el tiempo fue pasando y este proyecto fue tomado justamente por Cristina Fernández de Kirchner en octubre del 2009, y ahí la por entonces presidenta anuncia la asignación universal por hijo, le pusieron otro nombre, que benefició a trabajadores informales y desocupados que tengan hijos menores de 18 años. Si bien la asignación por hijos ya existía, vamos a recordar que es una asignación que viene desde hace muchísimos años. Ustedes recordarán las famosas cajas suplementarias como CASFEC y CASPI, sí, claro, en donde los trabajadores en relación de dependencia recibían una asignación por hijo. En este caso era como que se ampliaba a todos aquellos que estuvieran en trabajo informal, y de esta manera se buscó universalizar la ayuda. Vamos a escuchar a ver qué era lo que decía Cristina Fernández de Kirchner allí por octubre del 2009. La ampliación de la asignación familiar a los hijos de desocupados y de sectores de la economía informal que perciban menos del salario mínimo vital y móvil tiende de la misma manera no a competir en el mercado laboral quitando mano de obra, porque en definitiva lo que pasaba muchas veces con los planes sociales, y se quejaban del sector empresarial que no se conseguía mano de obra porque querían seguir con los planes sociales. Acá el que perciba la asignación familiar cuando consiga trabajo o cuando consiga regularizar su situación, sigue percibiendo esa asignación familiar, por lo cual además es absolutamente complementaria de nuestro proyecto, que es lograr trabajo decente para todos los argentinos. Ahí le escuchábamos entonces a Cristina Fernández de Kirchner anunciando la creación de esta asignación universal por hijo. En el año 2010, Elisa Carrió hizo una afirmación muy contundente acerca de las políticas sociales. Vamos a escucharla. Política social focalizada, por mejor que se haga, termina en clientelismo político. Aquí Elisa Carrió, porque plantea, por más que se haga, si se hace socializada, aunque se haga focalizada, siempre que se haga política social, genera gente que depende políticamente de otra. Una afirmación que en realidad corresponde en el análisis, aunque me parece que faltaba mucho más desarrollo, porque era la propia Elisa Carrió quien había planteado la necesidad de este tipo de ayudas en relación a la infancia. Nos vamos a mayo del 2010, vamos a escuchar a Ernesto Sanz, el por entonces titular de la Unión Cívica Radical, despliega afirmaciones polémicas acerca del beneficio de la asignación universal por hijo. En el conurbano bonaerense
La asignación universal por hijo, que es buena en términos teóricos, está yendo por la canaleta de dos cuestiones que el gobierno no solo que no las ve, sino que muchos de sus aliados, los intendentes del conurbano, las apañan. El juego y la droga. El juego y la droga. Bueno, fuerte Ernesto Sanz, ¿no? El juego y la droga, dice. Mayo del 2015. Vamos a escuchar a Chiche Duhalde, la ex senadora, cuestiona un programa oficial que en ese entonces asistía a mujeres embarazadas y realiza una polémica afirmación. Vamos a escuchar. A darle un programa a una mujer para que queda embarazada. Si lo que tengo que lograr que una chica de 11, 12, 13, 14 años no quede embarazada, pueda estudiar, pueda ir a la escuela y que tenga los hijos cuando esté en condiciones de tenerlos. Y a veces detrás, en las unidades sanitarias, algunas enfermeras, obstetras me cuentan que las chicas dicen: estamos haciendo salario porque les van a dar 400 pesos. Eso está mal. Pero usted está diciendo entonces que la gente se embaraza para tener un plan social. Aunque te parezca mentira, sí. Me acuerdo, fuerte, fue fuerte y sí, polémico. fue muy esto. fuerte. Sí. Nos vamos a julio del 2015, vamos a escuchar a Mauricio Macri, el saliente jefe de gobierno y que pronto sería presidente de los argentinos. Mauricio Macri propone llevar al Congreso la asignación universal de hijo para garantizar su continuidad, desconociendo que días atrás el Congreso ya lo había hecho. También habla del derecho a una jubilación digna. Vamos a escucharlo. Siempre uno va a encontrar aciertos, aún en el peor de los gobiernos. Así que, por eso, haber implementado la asignación universal por hijo, idea de la doctora Carrió, fue un acierto. Nosotros proponemos que para que no quede como que es un regalo que alguien te dio y otro te puede quitar, que lo transformemos en ley en el Congreso. Como también es un acierto que todos tengamos acceso a una jubilación digna. Pero está mal que el ANSES haya transformado en un instrumento de militancia política partidaria, porque eso significa que si sos amigo del que está en el poder, los trámites te van a salir mejor que si no lo sos. Vamos a escuchar ahora, en el año 2016, a Margarita Barrientos, que es la fundadora del Comedor Social Los Piletones, que ratifica los dichos que en su momento había sostenido Chiche Duhalde. Escuchemos. Yo empecé a pensar y después empecé a ver, ¿no?, que era realmente cierto lo que decían. Las chicas jóvenes se embarazaban para tener un salario y sabía que desde el tercer, cuarto mes de embarazo iban a cobrar un sueldo miserable, ¿no? Yo la verdad que lo escuchaba ahí esa declaración y es muy triste. Ahora nos vamos al año 2018. Miguel Ángel Pichetto cuestiona la perdurabilidad de los planes sociales y pone de ejemplo a Finlandia. Acá hay 10 millones de personas que trabajan, hay 17 que cobran un cheque del Estado. Hay 6 millones de jubilados, 4 se han jubilado efectivamente con aportes, otros con moratoria, pero bueno, esta es la realidad. Finlandia, que dejó sin efecto la medida de la asignación universal o pensión universal. Este último día. Dijo que 4 o 5 días. Es una pérdida de incentivos para aquellos que tienen que buscar en el trabajo. Es sostenible en el tiempo. 10 millones, 11 millones de AUH. ¿Es sostenible este modelo previsional? Vamos ahora a escuchar a Patricia Bullrich. El año pasado, la presidenta del PRO apunta contra los movimientos sociales como organismos funcionales a perpetuar la pobreza. Escuchemos. Yo creo que el mantener a la gente en una situación de profundización de las condiciones de la pobreza, de la movilización en el piquete como única manera de pensar en combatir la pobreza, y que la pobreza se combate con alimentos y no saliendo hacia una posibilidad de tener más libertad, más de trabajar, de generar otras condiciones, me parece que la Argentina de la pobreza en un sentido amplio ha sido una práctica política muy extensa. Nos vamos ahora a mayo del 2021, o sea, hace un mes atrás, el expresidente Mauricio Macri se muestra preocupado por el exceso de planes sociales. Escuchemos. Todo el mundo repite que el plan tiene que ser algo en la transición y no puede sostenerse en el tiempo, y al final se sostiene en el tiempo. Y hay que enfrentar, porque detrás de toda esa cosa también hay gentes que se benefician en la intermediación.
y que ese trabajo es lo que necesitamos para ser felices, no para comer, para ser felices, porque vos sos feliz porque te estás yendo bien en esto, no porque te lo regalen. Lo que te da tu identidad es lo que haces, es lo que aportás a la sociedad. Que no estamos entendiendo que no podemos vivir de la dádiva de los políticos, no podemos vivir de la dádiva de los políticos. Tenemos que vivir de lo que nosotros hacemos y exigirles que nos dejen el espacio para desarrollarnos, que no nos digan. Bueno, escuchando al expresidente, una de las cosas que me pareció importante para cerrar esta sección es contarles cuáles son los planes que existen hoy, porque de verdad van cambiando a tal velocidad, ¿no?, que uno termina hasta desconociendo cuáles son exactamente. Además de la asignación universal por hijo y bueno, las asignaciones tradicionales que todos conocemos para el personal en relación de dependencia, hay planes como un plan que se llama Sumar, que es un plan de servicios de salud. Hay otro programa que se llama Acompañar, hay otro programa que se llama Renatep. Yo les voy diciendo los nombres, otro que se llama Hacemos Futuros, otro que es Tarifa Social, otros nuevos bonos y beneficios de ANSES, Cobertura Universal de Niñez y Adolescencia, Tarjeta Alimentaria, el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, las becas Progresar, el Plan Potenciar Trabajo. La verdad que son una cantidad de planes sociales que son tal vez demasiados. A mí lo que me gustaría es que los dirigentes políticos, en vez de desde un lado pelear y tirar piedras y desde el otro cuestionar cómo se relaciona justamente la dirigencia con justamente las personas con muy bajos ingresos o ingresos fijos que están especialmente afectadas por la inflación, sería muy importante que en realidad haya un consenso político y social para ver cómo vamos a resolver este tema. Porque es cierto que sostener a toda la gente con planes sociales en forma permanente, si bien entendemos que estamos en una situación muy especial de COVID, hace que la gente pierda la posibilidad de tener dignidad a través del trabajo. Entonces, acá la invitación, y esta es una excelente oportunidad del 2021 para que justamente haya mucho debate sobre este tema, es esto de poder entender cuál es la mirada final que tienen los distintos espacios políticos en relación al trabajo y la posibilidad de que la gente acceda a su propio ingreso a través de su fuerza de trabajo y no a través de estos planes sociales. Para mí, ese es el verdadero desafío que tenemos por delante.